Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por tres integrantes: Sofía Salazar Zuluaga, Germán Orozco Loaiza y Mariana Raúl Cortés. Nuestro trabajo se titula Vivencia y significación del duelo suspendido en madres buscadoras de hijos desaparecidos en el marco del conflicto armado colombiano. La desaparición forzada ha sido una de las violencias más dolorosas del conflicto armado colombiano. En estos casos no existe certeza sobre la muerte ni posibilidad de realizar rituales funerarios tradicionales, lo que mantiene a muchas madres en una expectativa, en una experiencia permanente de incertidumbre y pues de espera. Además, este sufrimiento suele verse agravado por la impunidad, el silencio institucional y pues la falta de reconocimiento estatal, lo que convierte el duelo en una experiencia no solamente emocional, sino también una experiencia social y política. A partir de eso surgió entonces nuestra pregunta de investigación, que es cómo se elabora un duelo sin cuerpo, sin ceremonia y sin reconocimiento social o estatal. Bueno, conforme a nuestra pregunta, pues sacamos nuestro objetivo general, el cual se basa en comprender el duelo suspendido en madres buscadoras desde una perspectiva interdisciplinar, analizando sus narrativas, prácticas simbólicas y estrategias colectivas de resignificación y resistencia. Y ya, pues en nuestros objetivos específicos buscamos analizar las narrativas de pérdida y búsqueda entre presentes que estén presentes en madres buscadoras, identificar prácticas simbólicas y colectivas de memoria y resistencia y comprender cómo factores sociales, culturales y políticos influyen en la experiencia del duelo suspendido. Pues nuestro marco teórico lo hicimos de diferentes perspectivas teóricas, empezando con Pauline Boss, porque con la teoría de ella, citándola a ella, hablamos de la pérdida ambigua, puesto que este explica cómo la ausencia física sin confirmación de muerte genera incertidumbre permanente y dificulta el cierre emocional. También trabajamos el concepto de duelo desautorizado desde el autor Kenneth Doka, pues esto lo centramos más en lo que fue el duelo desautorizado en el contexto del conflicto armado, puesto que permite comprender cómo ciertos contextos sociales e institucionales invalidan o invisibilizan el sufrimiento. También Stanley Meyer, pues con él abordamos lo que fue toda la reconstrucción de sentido frente a la pérdida, y desde Bronfenbrenner utilizamos el enfoque ecosistémico para comprender todas las dinámicas sociales, que es como las redes de apoyo de las madres buscadoras, y también cómo el colectivo de madres buscadoras se convierte en una comunidad y también en una especie de red de apoyo. También las políticas, que sería como el macrosistema, donde hablamos también de DOCA, que habla como de cómo invisibilizan a las madres buscadoras o no permiten que ellas sientan su dolor o las revictimizan y tienen miles y miles de pasos para poder llegar ahí a un estado que sea consciente de lo que ellas están pasando. Y pues también todo lo cultural que impacta directamente en la experiencia emocional de las madres buscadoras. Em, También hablamos de la noción necropolítica de Achille Membe, que nos permitió analizar cómo ciertas formas de violencia e impunidad producen exclusión simbólica y deslegitimización del duelo. Ya hablando en la metodología de nuestra investigación, lo realizamos de una forma cualitativa con diseño narrativo documental basada en el análisis de documentales, informes institucionales y testimonios sobre la desaparición forzada en Colombia. Pues unas de las fuentes que trabajamos en nuestra investigación, hay documentales de la Comisión de la Verdad, informes del Centro Nacional de la Memoria Histórica, testimonios de madres buscadoras y el libro Cuando los pájaros no cantaban, también de la Comisión de la Verdad, que es un libro testimonial. Resultados y hallazgos. Para tener en cuenta, pues los resultados, iniciamos con que la incertidumbre se convierte en el núcleo central del duelo suspendido.
pues las madres viven una espera constante debido a la ausencia de información sobre el paradero de sus hijos, lo que impide elaborar un cierre emocional y mantiene el dolor en continuidad. Como aparece en el libro Cuando los pájaros no cantaban, citaré una parte, dice, hay dolores que no terminan porque nunca se sabe dónde quedaron los nuestros. Esta frase refleja cómo la incertidumbre permanece activa y prolonga la experiencia del duelo suspendido. Otro hallazgo importante fue la presencia de prácticas simbólicas y colectivas de memoria, como fueron las marchas, los bordados, los altares y las galerías de memoria, que funcionan como estrategias de afrontamiento y resignificación y resistencia frente al olvido institucional. Además, se logró identificar que estas prácticas no solo cumplen funciones emocionales, sino también políticas, eh, sobre todo como la resistencia o la lucha constante que tienen las madres buscadoras y comunitarias, ya que permiten transformar el sufrimiento individual en acciones colectivas de memoria y exigencia de justicia. Bueno, hablando un poquito más sobre ese duelo desautorizado, hay un caso que nosotros, pues, digamos que tuvimos como muy presente en nuestra investigación, que fue el caso de Margarita Restrepo. Nosotros encontramos que el sufrimiento de las madres se ve profundizado por dinámicas de impunidad y negligencia institucional. Desde el concepto de duelo desautorizado de DOCA, comprendimos cómo muchas veces ese dolor de las madres buscadoras no es reconocido ni social ni institucionalmente. Esa ausencia de respuestas estatales y el silenciamiento terminan pues prolongando evidentemente el sufrimiento y limitando la validación, limitando esa validación social del duelo. El caso de Margarita Restrepo permitió pues evidenciar cómo el duelo puede transformarse en una práctica de resistencia colectiva. A través de su testimonio en el documental No estábamos locas, se identifican experiencias de incertidumbre, dolor prolongado y una búsqueda pues constante de verdad y justicia. También se evidencia cómo los colectivos de madres buscadoras generan redes de apoyo, memoria y acompañamiento emocional. Pues, como se expresa en una de las narrativas analizadas, eh, pues dice, nos juntamos, marchamos, ponemos altares, bordamos para que el mundo sepa que existieron. El caso de Margarita Restrepo muestra cómo la búsqueda no solo se convierte en una forma de enfrentar la ausencia, sino también en una práctica colectiva de memoria, dignificación y resistencia frente al olvido institucional. En cuestión de discusiones y conclusiones, pues a partir de los hallazgos comprendimos que el duelo suspendido no es solo una experiencia individual de pérdida, sino también es una experiencia social y una experiencia política que está atravesada, como mencionamos, por la memoria, la impunidad y la resistencia colectiva. La investigación permitió ampliar esa comprensión tradicional que se tiene sobre el duelo y pues se integran dimensiones psicológicas, dimensiones sociales, dimensiones culturales y dimensiones políticas. De la misma manera, se evidenció que las prácticas de memoria funcionan no solamente como estrategias emocionales, sino también como formas de resistencia frente al olvido y la invisibilización institucional. En conclusiones, logramos identificar que el duelo suspendido trasciende las categorías clínicas tradicionales y se configura como una experiencia compleja marcada por la incertidumbre y la ausencia de cierre. Esto nos muestra que al tratar este tipo de duelos, no solamente podemos seguir lo que normalmente está estereotipado, sino que tenemos que tener un enfoque interdisciplinar frente a este tipo de personas. También concluimos que las prácticas colectivas y simbólicas permiten resignificar el dolor y fortalecer procesos de memoria, resistencia y acompañamiento comunitario. Además de comprender que las madres buscadoras no solo enfrentan la ausencia de sus hijos, sino también la lucha constante por la verdad, la justicia y el reconocimiento de su sufrimiento. En ese proceso, el duelo deja de ser únicamente una experiencia privada y se transforma en una práctica colectiva de memoria y resistencia. Muchas gracias.